del día de, del día de hoy, pues, mis alumnitos. Vamos a empezar hoy día. Se caen las cosas. A veces uno está así, las cosas a veces se caen de pronto. Ok, ok. Muy bien. A ver, mis alumnitos, tengan ustedes pues muy buenos días. El día de hoy nuevamente vamos a tratar pues no de nuestras clases virtuales. Seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando, mis alumnitos, ¿no? Concerniente pues no al día de hoy. Hoy estamos día jueves, ¿no, alumnitos? Hoy estamos jueves pues, ¿no? Jueves 19 pues, 19 de agosto del 2021, dándole los buenos días y la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Para poder explicar sobre el área de geografía. Y habíamos estado pues comentando, ¿no? En algún momento, ¿no? Sobre nuestro mar peruano, sobre las 200 millas, ¿no es cierto? Y decíamos pues, les comentaba que justamente nosotros, o el país, dicen pues que nuestro Perú es el país más, somos el país más privilegiado debido, ¿no es cierto?, a nuestra variedad, ¿no es cierto?, de riqueza ictiológica, ¿no?, que se encuentra justamente, ¿no?, en nuestro mar peruano, pues, ¿no es cierto? Hablábamos también, pues, mis queridos alumnitos, sobre los límites, ¿no es cierto? El límite que está al norte, ¿no es cierto?, con el número 1, con el hito de la boca de Capones, ya no te olvides, pues, la boca de Capones que está en el norte. Y hacia el sur, pues, está con el número hito de la Concordia. A ver, señor Exxon, si va a hacer su educación física, no sé qué es lo que va a hacer, se va a hacer y después regresa, pues, por el amor de Dios. Después lo voy a preguntar, ¿eh? ¿No? Hito de la Concordia, pues, ¿no? También hablábamos, por ejemplo, ¿no? De nuestras aguas, pues, ¿no es cierto? De nuestro mar peruano, ¿no? En algún momento dice que las aguas son verdes, otras son medias celestes, medias azuladas, y otras son un poco así medias marrones rojizas, pues, ¿no es cierto? Debido a este fenómeno, ¿no es cierto? Del aguaje, ya no te olvides, aguaje. El aguaje decíamos que justamente se refiere a cuando, pues, justamente en la gran cantidad, ¿no es cierto?, de estas algas marinas, ¿no? Se están, pues, secando dentro de los fondos marinos, ¿ya? Se van secando, se van muriendo, pues. Y por eso que es el reflejo, pues. No sé si tú te has dado cuenta a veces no en lo que pasan, a veces no en videos, a veces cuando vemos una parte, a veces que el mar como que se ve así medio rojo, medio así, medio marrón las aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente como no hay mucha cantidad, pues, ¿no? De estas, no que es el fitoplancton, ¿no? De las algas, entonces hace que el reflejo, por lo cierto, de la gran cantidad del reflejo del sol, ¿no es cierto? Así como que las aguas sean así de ese color, pues. Y como en estas partes, en algunas partes, por ejemplo, no del mar peruano, por ejemplo, es verde, aguas húmedas verdosas. ¿Debido a qué? Debido a que hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, del fitoplancton, las algas marinas, pues entonces reflejan, ¿no es cierto? Y hay también, por ejemplo, hemos hablado de aguas muy frías, aguas muy heladas, debido a este fenómeno del afloramiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dentro de los fondos marinos se elevan una gran cantidad, ¿no es cierto?, de minerales, como fosfatos, mira, fosfatos, silicatos, que estos ayudan y nutren a la vegetación marina. Escúchame, Jesús, escúchame, pesejito, ¿ya? Eso hacen que justamente, pues, puedan mantenerse, pues, imagínate, ¿no, mis niños? Después también, por ejemplo, habíamos hablado también que hay aguas frías, hay aguas cálidas, y por ejemplo también te decíamos, no sé si te había comentado, que también, por ejemplo, hay aguas que son saladas, ¿no? Súper saladas, por ejemplo. Y en otras partes, por ejemplo, hay aguas que tienen menos salinidad. Mira, hay menos salinidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe que hay menos salinidad? O sea, son menos saladas, digamos. ¿Por qué? Porque estas aguas, justamente las que están en la corriente, por ejemplo, de la corriente marina del Niño, ¿ya? Que está en la parte norte, estas aguas del mar son menos saladas, dice, tienen menos sales, que digamos, ¿ya? Poca salinidad. ¿Por qué? Porque justamente
estas aguas, mayormente estas aguas van a depositarse de la cantidad de ríos, pues, ¿cierto? Por ejemplo, el río Tumbes, el río Sarumilla y otros ríos más, se van a depositar. Y en el tiempo, por ejemplo, no de las lluvias, ¿ya? En medio de las lluvias, claro, hay una gran cantidad de aguas que se vienen, pues, de las partes altas, de las partes serranías, se vienen por los ríos costeros y se van, estas cantidades de agua de ríos se van a depositar o se van a desembocar aparte de, de esas corrientes, ¿me entiendes? Entonces llevan mucha sedimentación, pues, llevan agua, son aguas, aguas dulces, ¿no es cierto? Y se van al mar y se mezclan, pues, ¿me entiendes? Tú sabes que cuando el río, pues, viene, aumenta el caudal, ¿no es cierto? Viene trayendo de todo, pues, arrastra barro, de todo, ¿no es cierto? Y todas esas aguas se van a desembocar al mar, pues. Y por eso que sí, en las aguas cálidas son, por ejemplo, las corrientes marinas del Niño, por ejemplo, son aguas que tienen poca salinidad, ¿ah? Menos salinidad que las aguas frías, que ahí no hay muchas, ahí no desembocan, pues. Ahí hay un afloramiento, pues, niñitos. ¿Me entiendes? Y también, por ejemplo, mira, mis niños, también estábamos comentando sobre, mira, en lo que es en la parte, mira, en una parte, por ejemplo, donde tendríamos, por ejemplo, mira, por ejemplo, habíamos, mira, también te estaba comentando, ¿no? En la clase anterior, por ejemplo, ¿no? Que te explicábamos, por ejemplo, ¿no? De que en los fondos, ¿no es cierto? El relieve submarino, pues, ¿ya? El relieve submarino, pues, mira, ¿no? Por ejemplo, este es acá es este es el nivel del mar, ¿no? Claro, pues, este es el nivel del mar, ¿no es cierto? Aquí están las orillas, pues, ya esta es la parte costa, por aquí están las playas, ¿me entiendes? Por acá hay lugares donde son propicias, son balnearios, son aptas para que tú te puedas bañar, pues, ¿no es cierto? Claro, ¿ves? Por aquí. Y en otro momento, por ejemplo, se utilizan, por ejemplo, ¿no? Para lo que es el puerto, por ejemplo, ¿no? Construcciones, por ejemplo. ¿Ya? Este es el nivel del mar, ¿no es cierto? Esa es esta es la plataforma, pues. La plataforma continental, pues. ¿Ya? Mira, entonces en algún momento, mira, chicos, te comento, pues, mira, te comento que en algún momento, mira, la radiación o los rayos solares llegan hasta cierta profundidad. ¿Mm? O sea, dice que los rayos solares, dice que pueden llegar a una distancia de 200 metros a profundidad. Llegan, dice, a 200 metros. Entonces, como llegan a 200 metros, mis amiguitos, llegan a 200 metros, entonces pueden captar, pues, captan ¿no? El fitoplancton, las algas que se encuentran sumergidas en los fondos marinos, van a captar esa poca energía del sol. Y por eso hace que justamente se mantengan, pues. Entonces, al captar esta radiación, entonces pueden sobrevivir. Y con ¿no? el, el porcentaje que hay de oxígeno, entonces ellos pueden. Entonces, en esta zona, por ejemplo, ¿no? En la plataforma, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, como hay mucho fitoplancton, ¿ya? Y aquí también, por ejemplo, llega la radiación, y aquí este lugar, mira, aquí, por ejemplo, hay una gran cantidad de peces, y sobre todo se dedican a la pesca, pues, ¿ya? A la pesca, por ejemplo, artesanal y a la pesca industrial. Señor Exxon, señor Exxon, le retiro de mi clase, por favor. Usted decide. Si va a estar jugando, va a estar usted conversando, por el amor de Dios, no, pues, tranquilo, mi niño. ¿Sí? Segunda vez que yo le llamo la atención, si no, le retiro de la clase. Muy bien. Entonces, aquí mayormente en esta plataforma, entonces aquí se dedica la actividad, pues, la pesquerilla. ¿Me entiendes? Aquí la pesca industrial y la pesca artesanal. Se puede quitar ¿no? En la parte de la plataforma continental, pues, mis niñitos. ¿Ves? Mira, mira cómo es también en el mar, ¿no es cierto? La poca cantidad de, ¿no es cierto?, de sol que llega a estos lugares, entonces, mira, beneficia, pues, es muy beneficioso para la planta, ¿no es cierto? Por supuesto, que están en los fondos marinos, pues, ¿no es cierto? Y también para esos pececitos que viven ahí, pues. Por eso que aquí hay una gran cantidad de peces, ¿entiendes?
Entonces, esa es la plataforma, ¿no es cierto? Ahí, aquí en esta parte está a 200 metros, dice, a 200 metros sobre el nivel del mar, pues, mis amiguitos, ¿me entiendes? Si esta parte que está acá, pues, ¿no es cierto? Esta parte que está, tú que ves acá como un hundimiento, entonces, ahí, por ejemplo, miren, niñitos, ahí, por ejemplo, mira, este dice ahí, acá hay mucha vegetación, ¿ya? Acá hay mucha vegetación. Y en esta, por ejemplo, en esta llanura que tú ves acá, mira, llanura abisal, por ejemplo, acá hay esta es la fosa oceánica, pues, unas profundidades. Aquí están ya hasta 4000 metros, imagínate de profundidad, enorme, ¿no es cierto? Y toda esta parte es justamente no la llanura abisal. Todo esto acá, por ejemplo, hay una dorsal, la dorsal oceánica, ¿entiendes? O sea, dentro, por ejemplo, también de ¿no? del mar océano, también, por ejemplo, hay unas, así como, por ejemplo, mira, unas enormes salidas, por ejemplo, y otras se van a estar sumergidas dentro de los fondos marinos, pues, chicos. ¿Ya? Muy bien, ese es vamos a compartir ya el tema de que hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, de las formas, ¿ya? De las formas, ¿no es cierto?, a ver, coménteme si ustedes están ahí compartiendo en su pantalla, por favor, ahí, coménteme. Ya, Sí, muy bien, profe. muy bien, ya, muy bien. Entonces vamos a ver la clasificación de las formas del relieve, pues, ¿no es cierto?, del relieve, por supuesto, del mar peruano, ¿no es cierto? Entonces la clasificación, dice, o las formas del relieve de nuestro litoral, por ejemplo, hay que son entrantes, ¿no es cierto? Hay formas del relieve que son entrantes, otras que son salientes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, las penínsulas, por ejemplo, ¿ya? En las entrantes, por ejemplo, mira, tú ves las entrantes, dice, son los lugares donde el mar va a ocupar, por ejemplo, son las zonas o los lugares donde va a ocupar, por ejemplo, parte del continente, las partes entrantes. Como por ejemplo, tenemos las bahías, mira, tenemos las bahías, tenemos los golfos y tenemos los estrechos, por ejemplo, ¿ya? En los entrantes. Es en la forma del relieve litoral peruano, ¿ya? Están las bahías, están los golfos y los estrechos. En las salientes, o sea, los que están saliendo, son las que por una parte del continente ingresan al mar, ¿ya? Es una parte donde van a ingresar al mar. Como por ejemplo, mira, como por ejemplo, por ejemplo, la punta, por ejemplo, ¿no? Hay unas puntas que están ahí en el mar. Las penínsulas, por ejemplo, mira, las penínsulas, los cabos, mira, las islas y otras, ¿no? Otras más todavía. Entonces, como tú sabes, tienes por nuevo conocimiento que la extensión de nuestro mar peruano justamente es de 3079 kilómetros, ¿no es cierto? No te olvides que se extiende desde en la boca de Capones, no te olvides, ¿ah? Y llega hasta el hito número 1 de la Concordia, pues, ¿no es cierto? Que ahí está, ahí, pues, la parte sur, pues, ¿ya? Por eso dice que tiene 3079,5 kilómetros, que se extiende de la parte norte de la boca de Capones y llega hasta el hito número 1 de la Concordia, que está pues, justamente con el país de Chile, pues hasta por ahí llega, mira. ¿Ves? No te olvides, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿qué cosa es una península, pues? ¿Ya? Una península, justamente es la parte, o una porción, ¿no es cierto? Una porción de tierra que lo podemos apreciar, tú lo puedes ver, ¿no es cierto? Que justamente que entra al mar, pues, ¿ya? Que entra al mar. Mira, por ejemplo, acá en nuestro Perú, por ejemplo, mira mis salonitos, por ejemplo, las penínsulas más importantes, por ejemplo, mira, son Illescas, mira, son las Illescas, ¿ya? Las penínsulas Illescas que están en el departamento de Piura. Mira, otra, por ejemplo, mira, otra península, por ejemplo, tenemos la península de Ferrol, mira, de Ferrol, que está en el departamento de Ancash. Mira, ¿me entiendes? Otra, por ejemplo, mira, otra que está en Panacas, pues, Ica. Ahí también hay unas penínsulas importantes, la más importante que digamos, ¿no es cierto? Y estas penínsulas, pues, mis saluditos, mira, y estas penínsulas, parte de estas penínsulas son aprovechadas por el hombre, ¿no es cierto?
¿Para qué? Para poder construir, pues, ¿no es cierto? Para poder construir qué cosa? Construir justamente los puertos, pues, ¿ah? Los puertos. Por ejemplo, acá en Lima, por ejemplo, tenemos un puerto, ¿no? El puerto de Callao, por ejemplo. ¿Ves? Y así como, por ejemplo, ¿no? En Piura, también, por ejemplo, hay un puerto, ¿entiendes? ¿Ve? Acá también, por ejemplo, en Ica, por ejemplo, en Pisco, por ahí también hay un pequeño puerto. Entonces, y estos puertos, por supuesto que le dan utilidad, pues, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque ahí es la concentración donde llegan acá, pues, justamente, ¿no? Las embarcaciones muy grandes, ¿no? Sobre todo de la pesca, pues, niñitos. Entonces, las penínsulas son porciones de tierra que son apreciables, ¿no es cierto? Que entra al mar, pues, no sé, que está entrando al mar. Y como te digo, comenté, pues las más importantes son las Illescas, que están en Piura, Ferrol, que está acá en el departamento de Ancash, y Paracas, que está justamente en Ica, pues bien. Muy bien, vamos a seguir compartiendo la diapositiva. A ver qué nos dice en la siguiente diapositiva. Puntas. Mira, por ejemplo, acá tenemos una punta, pues. En esta parte de una punta. La punta es una pequeña porción de tierra, una pequeña porción de tierra que penetra, ¿hacia dónde? Hacia el mar, ¿no es cierto? Que está diferenciado, por supuesto que se diferencia por el tamaño, ¿por el tamaño de quién? Por el tamaño de quién, porque está frente justamente a quién, a las penínsulas, pues, ¿ya? Porque está justamente frente a las penínsulas. Y la punta más importante, mira, mis queridos alumnitos, la punta más importante es justamente, tenemos la punta más perfecta, por ejemplo, dice, mira, está en Coles, ¿ah? En Coles, en Moquegua, ¿ya? La punta boreal, por ejemplo, o sea, en la parte norte, ¿ya? Norte. Cuando decimos boreal, es porque está en el norte. Cuando estamos austral, en la parte sur, pues, ¿ya? Pero decimos la punta más boreal, por ejemplo, es Capones, que está en el departamento de Tumbes. Y la punta más austral, mira, la punta más austral es la austral blanca, que justamente está en el departamento de Tacna, pues, amiguitos, ¿no? Y la otra punta, mira, amiguitos, la punta más poblada, mira, la punta más poblada justamente es la punta del Callao, pues, ¿entiendes? La punta del Callao. Y la punta más, que digamos, más occidental, por ejemplo, mira, ¿no es cierto? Es Balcones, que está también en el departamento de Piura. La punta más oriental es la punta blanca, que te dije, está en el departamento de Tacna, pues, ¿no? Entonces, esas son las puntas, pues. Mira. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos las ensenadas, mira. Entonces, las ensenadas, lo que tú ves acá, por ejemplo, mira la frecuencia de personas que llegan. Entonces, constituye un pequeño recodo, una pequeña porción, digamos, ¿no es cierto?, de la costa, donde va a penetrar ¿a dónde? Hacia el mar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, acá lo constituye, mira, acá lo constituyen las caletas, por ejemplo, ¿no? Las caletas, por ejemplo, de Viravira, por ejemplo, que está en Tacna, por ejemplo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos en la otra imagen, tenemos un cabo, por ejemplo, mira, un cabo, ¿no es cierto? Los cabos justo son áreas territoriales, ¿ya? Son áreas territoriales que van avanzando, que avanzan al mar, pues, ¿me entiendes? Que avanzan al mar y son usados como, por ejemplo, como lugares de pesca, pues, ¿no? Por ejemplo, Cabo Blanco es uno de los principales cabos donde acá se practica, ¿no es cierto?, la pesca deportiva, pues, ¿ya? Acá en Cabo, pues, en Cabo Blanco, ¿no? Lugares donde se utilizan más, sobre todo para quién, para la pesca, pues, mis alumnos, ¿ya? Cabo Blanco, que está, por ejemplo, en Piura. Mira, en Piura, por ejemplo, tenemos las puntas, por ejemplo, tenemos las penínsulas, ¿no es cierto? Acá también tenemos un cabo, por ejemplo, en Piura, ¿no? Y aquí, mira, tenemos, por ejemplo, las bahías. Mira, acá, por ejemplo, las bahías, ¿no es cierto? Las bahías juntas son áreas marinas que son muy apreciables, que están penetrando justamente al continente. O sea, del océano salen al continente. Tienen una forma ovalada, como tú como ves acá, ¿no? Tienen una forma ovalada, ¿no es cierto? Y se localizan generalmente junto a quién? Junto a las penínsulas, pues. ¿Me entiendes? Mira, están junto a una bahía, está junto a una península, ¿no es cierto? Y por ejemplo tenemos las puntas y la bahía de Sechura, por ejemplo, mira, que está acá en el departamento de Piura, pues. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, otra, la bahía de Chimbote, por ejemplo. Esta bahía, por ejemplo, de Chimbote,
es una bahía muy contaminada, por supuesto por el hombre, ¿no? ¿Entiendes? Como por ejemplo la bahía de Samanco. Es una bahía muy contaminada, que digamos así por el estilo. Muy bien. Otra de las clasificaciones, ¿no? De nuestro litoral, por ejemplo, las playas, pues, donde tú ves acá, ¿no? Playas altas. Las playas justamente son relieves resultantes de quién? De los depósitos, ¿no es cierto? De depósitos de las olas, ¿no? Que pueden ser en un momento, ¿no? De arena o de piedra. O sea, estos lugares, estas playas, por ejemplo, pueden ser justamente, ¿no? De arena o de piedra. Y justamente las mejores playas, mira, las mejores playas justamente están, ¿no? Ubicadas en el norte, pues, en el Perú, imagínate. Ahí tenemos muchas playas, por ejemplo. ¿Mm? ¿Mm? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Una isla, Pepe. Mira la isla. ¿Ah? Mira cómo es la naturaleza. Por ejemplo, las islas son pequeñas porciones de tierras que están rodeados de qué? Están rodeados de agua, pues, ¿no es cierto? Claro, y su importancia, por supuesto que su importancia es para el turismo, pues, ¿no es cierto? Para el turismo económico también, ¿no es cierto? Una defensa de seguridad, ¿no? Del medio ambiente, pues, chicos. Y las islas más alejadas, por ejemplo, es Lobos, ¿no? Que está casi hacia la afuera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mientras que la más pequeña es la isla Arequipa, perdón, Perica, que está en el departamento de Arequipa, pues chicos, ¿ves? Entonces ese es ¿no? el tema que hoy día estamos tratando, ¿no? De explicar sobre, ¿no es cierto?, las formas, ¿no? De relieve del litoral peruano, pues, ¿no? Habíamos hablado de las partes entrantes, de las partes salientes, donde las partes entrantes justamente están por las bahías, los golfos, los estrechos, las salientes son las que están ya justamente casi al llegar, ¿no es cierto?, al continente, e ingresan al mar, son por las puntas, las penínsulas, los cabos, las islas, y también te comentaba, pues, ¿no? De la extensión, ¿no? Del litoral peruano, pues, que tiene una extensión de 3.079 con 5 kilómetros, ¿no es cierto? Que está desde la Boca de Capones, ¿ya? La Boca de Capones, hasta el hito número 1 de la Concordia, pues chicos. Hasta ahí va a llegar justamente, ¿no? El límite, pues, ¿ya? Muy bien. Una pregunta que no has podido por ahí, depende, ahí está. Una preguntita que tengas que hacerlo, hazlo, sino para poder a pasar a hacer preguntas, pues de acuerdo, a ver si se estaba atento pues al tema, pues mi querido alumno. ¿Eh? Una pregunta, Andrew. Una No, pregunta. Ah, muy bien. Jesús. profe, por el baño. Jesús, le preguntaba una pregunta, no que se me vaya al baño, por el amor de Dios. ¿Sí? A una pregunta, Ángelo, no sé si está presente en la clase. ¿Está Ángel en la clase o no está? Ángelo, ¿se encuentra en clase? Después les voy a dejar unas preguntas para que ustedes también me puedan desarrollar, ¿ya? Y le puedan enviar para luego yo revisarla y también obtener pues su nota, podemos hablando, ¿ya? Después yo les voy a enviar ahí unas preguntas para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿ya, mis niñitos? Muy bien. Bueno, pues en vista que no hay preguntas, entonces vamos a yo hacer preguntas de acuerdo a lo que he explicado anteriormente. A ver, vamos a ver. A ver, mi amigo Jesús, que yo lo veo que está ahí muy concentrado en la clase. A ver, Jesús, ¿en qué consiste el fenómeno del aguaje? ¿O qué es para ti el aguaje? A ver, mi amigo Jesúsito. Has estado ahí muy atento, ¿no? A ver, ¿qué es para ti el aguaje? A ver, Jesús. A ver, Jesús, le escucho porque se va la hora, hijito, rapidito. A ver, Jesús, no sé si estaba en clase o qué pasó. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? El fenómeno del aguaje.
A ver, ¿qué dice Andrew? Es cuando no hay floración en el océano. Ya. Eh, claro, ¿cierto? Yo pues estaba comentando, este fenómeno es el cual donde va a cambiar de color, por cierto, va a cambiar de color las aguas de los mares y océanos, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la concentración o la disminución, ¿no es cierto?, de organismos, que son los componentes del fitoplancton, pues, ¿no es cierto? Muchas veces puede ser, te comenté, pues, de color rojo, pero también pueden ser momentos de color verde, ¿no es cierto? Porque hay mucho, pues, hay abundancia. En otros no hay, pues. También, por ejemplo, también hay otro fenómeno, o sea, también se le conoce también al aguaje, también es conocido como el aguaje. ¿Por qué? Porque justamente es el aumento, pues, o sea, aumento de la marea, ¿cierto? En algunas zonas. Y en otras partes, por ejemplo, disminución de la marea, o sea, de la mar, ¿no? ¿Cierto? ¿Debido a qué? Debido porque, mira, también tiene aquí en este aspecto, mis queridos alumnos, también este aspecto, también tiene que ver justamente, ¿no? Afecta, por ejemplo, la luna sobre la Tierra, ¿no es cierto? La luna también afecta concerniente, por ejemplo, ¿no? Cuando el mar, por ejemplo, las olas se ponen así en esa manera. En algunos, por ejemplo, aumentan las mareas debido a los vientos, a los aires, y en algunos disminuye, pues, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque la luna justamente está muy cerca, pues, ¿no es cierto? Está muy cerca justamente, ¿no? A la Tierra, pues, chiquitos, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué cosa es el afloramiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es el afloramiento? ¿En qué consiste afloramiento? A ver. ¿A qué se dice? ¿O a qué se refiere afloramiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién por ahí sabe esta pregunta? En ese momento yo estaba explicando. Cuando las aguas profundas, frías, ascienden a la superficie. Ya, claro, ¿por cierto? Sí, pues, claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del afloramiento, donde las aguas que están, pues, muy profundamente, o sea, salen de las profundidades, salen. ¿Y estas aguas qué es lo que tienen? ¿Qué, qué tipo de minerales hay acá, por ejemplo? A ver, porque dice que las aguas tienen muchos nutrientes que nutren, aparte, ¿no es cierto?, de a lo que es a la, este, a la vida marina, ¿no es cierto? Porque somos un país, dice, muy rico, justamente, ¿no? Somos un país ictiológico, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tienen, por ejemplo? Tienen muchos fosfatos, niños, no se olviden. Tienen muchos fosfatos, muchos silicatos, pues. Y eso hace que ayuda y nutre, pues, ¿no es cierto?, a la gran cantidad de plantas que hay en estos lugares, pues, chiquitos. ¿Ya? ¿A qué se debe su color? A ver, ese color verdoso, a ver, Jesús. A ver, ¿por qué las aguas son verdes? ¿A qué se debe? ¿Jesús? A ver, Andrew. Por el fitoplancton. Claro, ¿no es cierto? Debido a la gran cantidad de fitoplancton, pues, alumnitos. Debido a la gran cantidad de fitoplancton, pues, ¿ya? Muy bien, a ver. ¿Qué cosa, por ejemplo, hablamos, ¿no es cierto?, de las formas del relieve, por ejemplo? ¿Ah? A ver, ¿qué cosa es una península? A ver, ¿qué es una península? A ver, ¿qué hablamos de penínsulas? Hemos hablado de hace un momentito. ¿Ah? ¿Son porción de qué? Profe, no la escuché bien, profe, ¿puede repetir la Sí, pregunta? península. ¿Qué es una península? A ver, dice que las penínsulas son porciones de qué.
De tierra. de tierra, que van a penetrar ¿hasta dónde? ¿A dónde penetran? ¿A dónde van a ir, por ejemplo? Mar. Claro, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos de penínsulas, nos dice que son las porciones de tierra que van a entrar, ¿no es cierto? Que van a entrar justamente hacia el mar. ¿Ya? En Piura tenemos una península. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, por ejemplo, en Piura tenemos una península. La península de Illescas. De Villescas. ¿Ya? En Ancash también hay una península. No te lo olvides, pues. ¿Te acuerdas cómo se llama? Ferroy. Ferrol, ¿no es cierto? Ferrol, pues. En Ica también hay, ¿sí o no? Paracas. Paracas, pues. Claro, Paracas, justamente esas son las penínsulas, justamente, ¿no? Que están en estas zonas, pues, en estos lugares, pues, mis hermanitos. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de qué son islas, por ejemplo. ¿Qué son islas? A ver, ¿qué son islas? A ver, Exxon. Pequeñas porciones de tierras rodeadas de agua. Claro, pues, no te olvides, pues, Exxon. Son pequeñas porciones de tierra que están justamente rodeadas de agua, pues. ¿Ya? Que están rodeadas de agua. ¿Ves? A su alrededor el agua, ¿por cierto? Mira, y en esta parte, ¿no? En esta parte de porción de tierra, de islas, por ejemplo, a veces hay vegetación, ¿no es cierto? Hay algunos hasta que a veces hasta viven ahí viven, por ejemplo. Ujú. Aquí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, por ejemplo, en los departamentos, por ejemplo, mira, de isla, por ejemplo, tenemos en Piura, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la isla La Foca, mira, por ejemplo, en el departamento, por ejemplo, mira, de Piura de Lambayeque, que también están, por ejemplo, la isla del Lobo de Tierra, ¿no es cierto? En Chimbote tenemos, por ejemplo, la isla, por ejemplo, Blanca. Ya va a Aquí, terminar. en el Callao, mira, acá en el Callao, por ejemplo, tenemos la isla San Lorenzo, también la isla El Frontón, también acá está acá en el Callao, imagínate, ¿ves? Y así como Piura, así como Lambayeque, creo que como Lima, también hay, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Ica también, por ejemplo, la isla, por ejemplo, de Sangayán. En México, las islas, por ejemplo, están ballestas. No se confundan ballestas con illescas, ¿ah? No confundirse. Muy bien, mis alumnitos. Entonces, ya nos tenemos que despedir, pues, y nos vemos en la siguiente hora. Te voy a enviar ahí, revisen ya la plataforma que les voy a enviar. Hay una hoja para poder trabajar en la siguiente clase, mis alumnos, ¿ya? Entonces, chicos, nos despedimos y nos vemos más tarde, pues, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Ahí nos vemos, chicos. Chao, chicos. Chao, chao, Jesús. Chao con todos. Chao, Andrés. Chao a todos.